A todos. La inflación fue 13.2. 13.2, eso quiere. La general, la núcleo dio un puntito menos, 12.2. A ver, el punto interesante a contestar es la desinflación, que no es otra cosa que la inflación redondeando para la gente, que baja en 3 meses seguidos de 25 a 20 a 13, ¿es sostenible? A ver, así como están las cosas, tiene que haber muchos cambios en el programa económico para que el proceso de desinflación sea sostenible. ¿Por qué? Porque el Banco Central de la República Argentina está haciendo lo que se llama política discrecional. ¿Qué quiere decir esto? Bausili, mañana, pasado, la semana que viene, dentro de 2 meses, puede hacer lo que quieran. Es más, de hecho, nadie sabe qué va a hacer Bausili. No hay un plan monetario, porque si mañana se levanta y nos encontramos con novedades que nadie imaginaba, quiere decir que no hay un plan monetario, que es una política discrecional. La teoría económica monetaria, o sea, que estudia los aspectos monetarios, tipo de cambio, inflación, esto está más que documentado hace 50 años. Cuando se hace política discrecional, es inflacionaria. O sea, si se sigue haciendo exactamente igual y no hay profundos cambios y no se vira hacia lo que es una política en base a reglas, donde hay un programa monetario que se le anuncia y se le explica a la gente qué se va a hacer durante y a lo largo de todo el próximo año y el otro año también, no hay reglas claras, el proceso desinflacionario se va a abortar. ¿Por qué? Porque cuando hay política discrecional como la que hay ahora, no hay ancla antiinflacionaria, porque el déficit fiscal cero no es ancla antiinflacionaria. De hecho, hasta no es tampoco sostenible el déficit cero como lo lograron en enero, con lo cual, si no hay ancla antiinflacionaria, la inflación más adelante va a seguir bajando, probablemente, capaz marzo de un poquito más arriba, después siga bajando, pero así como están las cosas, se va a abortar la desinflación. A ver, yo te voy a preguntar, te voy a hacer preguntas, o te vamos a hacer preguntas de acuerdo a la lógica del gobierno y mirada desde afuera de la lógica del gobierno, porque sí, el gobierno dice, lo que yo quiero que pase es tal cosa. Después desde afuera uno puede decir, y lo voy a hacer de esta manera, fuera uno puede decir, estás equivocado en todo, en lo que te propones y en la manera en que lo estás buscando. Pero empecemos primero por la lógica del gobierno. El gobierno, Milei, dice, yo meto un sacudón en términos de recesión, de ajuste, etcétera. Eso lo que va a generar es menos guita en la calle. Al haber menos guita en la calle, va a bajar fuertemente la inflación, porque no voy a emitir, y la razón básica de la inflación es la emisión. Y una vez que eso ocurra, además voy a juntar reservas, voy a poder liberar el cepo, y cuando libera el cepo se va a producir un rebote en B corta. Él en un momento dijo abril-mayo, hoy ya está hablando de mucho más allá. O sea, él va generando expectativas que va corriendo el horizonte a medida que avanza, eso es muy evidente. Pero vos ves que puede pasar eso. A ver, el gobierno está trabajando con una mezcolanza, para bajar la inflación hablo, ¿no? Está trabajando con una mezcolanza de 2 modelos diferentes de la escuela de Chicago. Por un lado, está trabajando con el modelo de Milton Friedman, que tiene expectativas de inflación adaptativas, no importa esto, y por otro lado está trabajando con el modelo de Robert Lucas Jr., fíjense que son los nombres de 2 perros. De Rothbard están tres de los perros, pues Robert, Lucas y Milton. Sí, ahora esto es muy interesante, porque Rothbard es de la escuela austríaca. Rothbard habla pestes de Friedman en teoría monetaria. O sea, lo que está haciendo para bajar la inflación no tiene nada que ver con la escuela austríaca, y lo que está haciendo para bajar el dólar, mucho menos, es enemigo de la escuela austríaca. Ahora, de esta mezcolanza, empecemos.
Él dice que el centro neurálgico es, y no es negociable, el déficit cero. ¿Por qué dice eso? Acá tenemos el modelo de Lucas. Lucas dice, para bajar la inflación tenés que bajar las expectativas de inflación. Y para bajar las expectativas de inflación tenés que atacar lo que la gente mira a la hora de pensar que va a haber inflación. Entonces él asume, la gente mira que cuánto emite el gobierno para financiar el déficit fiscal. La gente mira los pases, ¿ok? Entonces la gente mire cuánto emito para comprar los dólares de los exportadores. Entonces, ¿qué hace? Emisión para financiar el tesoro cero, entonces tiene que haber déficit cero, licúo los pases y lo que crecen los pases y lo que emito para los dólares, ¿qué hago? Lo saco con Bopreal, que es deuda en dólares del Banco Central. Ahora bien, entonces, dice, ¿ven que no estoy emitiendo? ¿Ven que saneo el balance del Banco Central, que dice Caputo que no es verdad? Bueno, entonces, ven, la inflación va a bajar. La gente mira eso y supuestamente baja las expectativas de inflación, supuestamente baja la inflación después. De hecho, su frase de ayer es, y la viene repitiendo, hay la misma cantidad de plata en la calle que cuando asumí. O sea, tuve que emitir, pero también saqué y tengo la misma cantidad de plata en la calle, dice él. Exactamente. Ahora, en este modelo de Robert Lucas Jr., no hace falta enfriar la economía para bajar la inflación, porque el dinero es neutral. La cantidad de dinero no afecta en este modelo supuestamente a las variables reales. Entonces, me puedes preguntar, ¿y por qué va a enfriar la economía? Porque acá entra el modelo de Friedman, por eso hablo que es una mezcolanza de los dos. El modelo de Friedman dice, vos para bajar la inflación tenés que bajar las expectativas de inflación. Y el producto y el empleo. Exacto, pero mirá vos qué interesante. ¿Cómo dice Friedman que la gente mira? Mira, si la gente, lo explico muy fácilmente, si la gente ve que la inflación baja de diciembre a enero, de enero a febrero, la gente mirando para adelante, mira para atrás, ve que la inflación baja, entonces mirando para adelante espera que la inflación siga bajando. Por eso el shock inflacionario de diciembre. Vos tenés que subir mucho la inflación al principio, porque si la subí mucho, las probabilidades que siga bajando... Que eso tiene que ver con esa mirada teórica, con Robert Lucas y con Milton Friedman. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Esto es muy interesante. Hace esto para que la gente mire para atrás, hace hincapié que la inflación está bajando, para que la gente mire para atrás, entonces traslade ese descenso de la inflación pasado hacia adelante, baje las expectativas de inflación y baje entonces la inflación. Pero muy interesante, Friedman dice, es más importante eso que enfriar la economía. Enfriar la economía es un complemento, no es lo neurálgico. Ahora, ¿qué revela si vos desplomás? Porque no es enfriar la economía, es desplomar la economía lo que está sucediendo. Cuando vos desplomás la economía, en realidad estás dejando entrever que no confías mucho en tu reputación y en tu credibilidad a la hora de tu política desinflacionaria, porque si evaluaras que la gente está confiando profundamente en tu plan, no necesitarías desplomar la economía. Con tal de enfriarla un poco para que acompañe, sería suficiente. Pero ahora, en ese caso, perdón que te interrumpa, ¿no tiene que ver un poco con la memoria emotiva de los argentinos? Ya sea Milei o quien fuera, la gente va a confiar poco en que alguien puede sostener una baja inflacionaria. Argentina tiene un problema irresoluble con la inflación. ¿Cuál es? El sistema monetario argentino, lo voy a decir en difícil, después lo traduzco en fácil, es dinámicamente explosivo. ¿Qué quiere decir? Nosotros ahorramos, ahora lo digo en fácil, nosotros, los que podemos todavía, ahorramos en dólares. Y esto no es de ahora, esto lo hacía mi abuelo, que tendría 120 años, lo hace mi papá, que tiene 84, lo hago yo, y los hacen mis hijos de 24 y 20 ya. O sea, no hay solución para esto. ¿Y cuál es el problema? Cada vez que ahorramos en dólares, es una caída de la demanda de pesos, porque vos te querés salir de los pesos para ahorrar
en dólares. Y esto es sistemático, permanente y recurrente. Cada vez que los argentinos ahorramos en dólares se cae la demanda de dinero, con lo cual se produce un desequilibrio monetario. ¿Qué es un desequilibrio monetario? Del otro lado, un desequilibrio cambiario. Salta primero el tipo de cambio y después se aceleran los precios. ¿Qué quiere decir? Esto no pasa en ningún otro país. Y no es que las hiperinflaciones, por ejemplo, lo comparan contra Alemania, la hiperinflación alemana, tampoco tiene nada que ver, porque Alemania no tuvo 80 años seguidos de esta historia. Es un caso único en Argentina. ¿Qué quiero decir? La política monetaria del Banco Central, con Bausili, con Messi, con Maradona, sentados en Reconquista al 200, es imposible hacer coincidir. En realidad nadie puede hacer coincidir, pero es imposible acercar en forma permanente la oferta y la demanda de pesos. ¿Por qué? Porque la demanda se cae permanente y recursivamente. Vos tenés que emitir para sostener un Estado y la gente viendo, no los quiere, entonces los larga. Pero viendo tu mirada, digamos, es absolutamente irresoluta la crisis argentina. Bueno, primero, los datos avalan lo que estoy diciendo, porque esto pasa hace 80 años. O sea, no es una jodita temporal. ¿Ok? Punto número 1. Y estuvieron todas las escuelas sentadas en el Banco Central y ninguna dio pie con bola. Entonces, escúchenme con un poco de seriedad, porque algo de lo que estoy diciendo, que es mi especialidad, teoría monetaria, ocurre como digo yo. Segundo, fíjense que la única vez en estos 80 años que no hubo inflación fue cuando no hubo política monetaria y, en definitiva, cuando no hubo pesos. Ahora, ¿cuál es el problema? Javier Milei esto lo tiene bien claro, por eso el tema de la dolarización. Pero es un problema muy grande esto, porque imagínense que el otro día se juntó, Argentina no... A ver, para dolarizar, vos para abrir el cepo no necesitas dólares, pero para dolarizar necesitas dólares. Perdón. ¿Ok? Con lo cual no puede dolarizar porque no hay los dólares para dolarizar. Salvo que por Mercado Pago, viene un chiste, Donald Trump le pase 30.000 millones de dólares, dolarizar bien no puede. Ahora bien, Argentina tiene un problema, porque la convertibilidad, para que lo entienda la audiencia fácilmente, que es como una dolarización imperfecta, una dolarización chiquita o un paso previo, se cayó con un gasto público, redondeemos, de aproximadamente 25%, 23% del PBI y una presión tributaria del 19% del PBI. 42. Hoy tenemos un gasto público de 42% del PBI, según el último número oficial cerrado, y una presión tributaria del 35%. ¿Qué quiero decir? Que si dolarizáramos ya, por arte de magia, que es la única manera, obviamente el presidente mostraría en el cortísimo plazo resultados positivos. La inflación se desplomaría en serio, el nivel de actividad repuntaría bastante rápido también. Ahora bien, no sería sostenible, por lo que acabo de mostrar, para la audiencia. Entonces, probablemente, si no se cambiara todo ese peso del Estado en la economía argentina, bajándolo a la mitad, número redondo y sacando el dedo por la ventana, ¿qué sucedería? La dolarización probablemente duraría mucho menos que la convertibilidad, o tardaría, mejor dicho, mucho menos en generar resultados traumáticos que la Pero convertibilidad. el sector privado, perdóname, Sí. ¿está en condiciones de absorber el 20% que vos querés bajar del Imposible. sector público? ¿Y entonces? No hay manera. Por eso estamos en un problema. O sea, más allá. Estamos en un problema. Haga lo que haga, le va a ir mal. Eso es lo que vos pensás. Bueno, vos me presentaste como liberal radical. Que te cuento. El liberalismo radical es la teoría liberal de los últimos 40 años. Vos escuchás en Argentina a los que dicen soy liberal, la mayoría, primero, suelen ser conservadores que se trasvisten de liberales y te hablan de Alberdi, te habla de la Constitución alberdiana, te hablan del liberalismo clásico,
del siglo XIX. El liberalismo clásico del siglo XIX, intelectualmente, teóricamente, ha cometido severos errores intelectuales porque es inconsistente y contradictorio en su esencia. El liberalismo moderno, el radical, desarrollado en los últimos 40 años, que no lo han leído, demuestra esas inconsistencias, errores, la subsana. ¿Y sabes qué es? Es anarquismo de propiedad privada y libre mercado. Eso es el liberalismo. Sí, eso no es Milei. Eso no es Milei, exactamente. Por eso, les cuento una anécdota. En el libro Libertad, 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 que es el cuarto y último que escribimos juntos, está la génesis, podríamos llamar, el origen del plan motosierra original. Lo hice todo yo. Ahora, yo dejé de competir triatlón porque dije, mira, todo el análisis, acá los economistas tenemos un problema muy grande. Utilizamos modelos, etcétera, etcétera, y la economía es una parte chiquita del ser humano y es una parte chiquita del liberalismo. Hay que estudiar filosofía política, hay que estudiar ética, hay que estudiar cómo los andamiajes políticos institucionales impactan poniendo en funcionamiento determinadas políticas que tienen que ir en un sentido inexorable. Entonces dejé de competir para durante 1 año y medio, 2, leer 3 horas sobre todos estos temas. Y yo fui y le expliqué a Javier, le dije, Javier, el plan motosierra es inaplicable. El sistema no te lo deja aplicar. A ver, el gasto público, el déficit fiscal, es la esencia del sistema gubernamental de Occidente, que es el constitucionalismo más la democracia representativa más el voto secreto. Esto es lo que explica el liberalismo moderno de los últimos 40 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque cuando vos tenés el monopolio de la ley, el Estado te dice qué está bien, qué está mal, qué puedes hacer, qué no podés hacer, qué tenés que obedecer y qué no podés desobedecer. Cuando el Estado te dice, che, yo tengo el monopolio de la seguridad, si no me obedeciste, te voy a buscar de los pelos. Cuando el Estado te dice, al mismo tiempo, te fui a buscar de los pelos y después te juzgo con mis jueces, el Estado te dice, quédate tranquilo, hay división de poderes, pero la Corte Suprema de Justicia, que es la que supuestamente nos tiene que defender para que el Estado no avance sobre nuestra libertad y nuestra propiedad privada, nunca lo hace. ¿Por qué? Porque es estatal. O sea, es juez y parte, rompe el precepto básico legal. Fíjense en los ejemplos, para ilustrar lo que digo. En Argentina, ¿quién puede dudar que el plan Bonex es una violación a la propiedad privada? Nadie. ¿Quién puede afirmar el corralito, el corralón, la especificación asimétrica y el cepo? Que vos no puedas ahorrar en lo que vos quieras. Todo eso es una violación a la libertad, es una violación a la propiedad privada. Todo llegó a la Corte Suprema. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Nada. ¿Por qué? Porque es parte interesada. División de poderes. División de poderes. ¿Cómo se eligen los jueces? Ahora está el Consejo de la Magistratura. Espera. Quiero volver un cachito atrás. Claro. Vos lo agarraste a Milei y le dijiste, el plan motosierra es irrealizable. ¿Él qué te dijo? Y bueno, ¿cuál es el problema ahí? Que si es irrealizable, tendría que estar sentado conmigo, con Jairo, con vos, con ustedes en esta mesa, porque los cambios no son desde adentro del sistema, con la regla del sistema y utilizando las instituciones y el andamiaje del sistema. Hubo un momento en que ustedes se separan, más allá de lo que puede haber pasado personalmente, porque él empieza a decirte, yo voy a ser presidente. Y vos le decís, mirá, es imposible en este país que nuestras ideas se llevan a cabo. Bueno, en todo caso, abandonaré nuestras ideas e iré por la mía. Y ahí se produce una Exactamente. ruptura. ¿Por qué? Porque el punto, yo le explicaba que el sistema, si tenemos que el gasto público y el déficit fiscal es la esencia, ¿por qué? Muy sencillo, lo explico en 2 minutos. ¿Cómo se ganan elecciones? Con gasto público. Expandís el gasto público y haces a la gente cautiva
del gasto público. ¿Cómo se pierden elecciones? Con impuestos. Listo. Entonces, tenés que aumentar el gasto público y tiene que haber déficit fiscal. Cuando nosotros miramos los datos... Pero la última elección te desmiente esa teoría, porque aumentaron el gasto público, sacaron impuestos y perdió igual. Pero lo que yo estoy diciendo es siempre en la tendencia y en forma permanente. Yo te iba a decir, si vos te fijás, Estados Unidos en los últimos 60 años tuvo 4 años sin déficit fiscal. Lo remedió enseguida. Inglaterra en los últimos 50 años tuvo 3 años sin déficit fiscal. Lo remedió enseguida. Cuando miramos México, Brasil, en los 30 años... ¿Sabes lo que pienso cuando te escucho? Que vos lo que decís es... El problema, nosotros estamos viendo si Milei tiene razón, no, si va a bajar la inflación, no, si el dólar, si hay atraso cambiario o no, si es justo lo que hace Milei o no. Y vos me estás diciendo, que con toda tu teoría, yo es, flaco, estás mirando mal. Es una anécdota, Milei. Claro, Milei no va a funcionar porque cualquiera que estuviera ahí no va a funcionar. O sea, exacto. Solo nos dejás como camino el suicidio. No el suicidio, no. Porque primero hay que tomar conciencia de esto. A ver. El liberalismo clásico, ¿cómo surge? En contra de las monarquías absolutistas. Y pretendiendo la ascensión social de la gente común. Con monarquía absolutista no podía haber ascensión social. O sea, progreso de los ciudadanos comunes. Ahora, miren este ejemplo. Che, ¿nos vamos a meter en la corte para ver si sale un edicto real que diga que desde ahora los reyes no van a ser más hereditarios? Los reyes van a ser elegidos por la gente, van a ser rotativos, van a cambiar. Vamos a hacer que desde adentro del sistema, desde adentro de la corte, que los reyes absolutistas no sean tan absolutistas y sean un poco mejores y más buenos. No hizo eso el liberalismo. ¿Por qué? Porque ningún sistema se puede cambiar en serio desde adentro, con sus instituciones, con sus reglas, etc. Bueno, ¿qué hizo el liberalismo? Primer paso. Convenció a la gente de que ese sistema, que siempre se vende que el sistema en el cual estamos organizados siempre es el mejor de toda la historia, que nunca puede haber otro mejor, siempre se vende eso. Primero que hizo, le mostró a la gente hablando mal y pronto, las barbaridades de la monarquía absolutista. Y después fue delineando desde el intelecto el camino de acción para cambiar el sistema y el potencial nuevo sistema. Los sistemas, esto es muy interesante, los sistemas de organización político-institucional tienen una vida útil. Nacen, progresan, le dan soluciones a la gente. Con democracia o la democracia tal cual nosotros la conocemos, esto no tiene solución. Esto viene cada vez peor en el mundo. Argentina está a la cabeza de eso. Si vos mirás las tasas de crecimiento... Y entonces el destino es o una revolución o la decadencia permanente hacia regímenes cada vez más deteriorados. Bueno, la acción humana, que es el título del libro de von Mises, pero es el proceso evolutivo de la sociedad, en realidad. Siempre cuando los sistemas putrefaccionan, el propio ser humano consigue uno nuevo. Ahora esto es muy interesante. Los sistemas de organización evolucionan hacia adelante, hacia uno nuevo, nunca hacia algo atrás. Y esto tampoco lo entiende Milei. ¿Por qué? Cuando vos tenés el conservadurismo de derecha, que te promete volver a la Argentina de Alberdi. Sí, o lo que dicen que fue la Argentina. Que es una mentira de los conservadores porque son todos muy gorilas. Y la Argentina era un Edén y de golpe cayó el peronismo. O sea, hay algo que no están explicando, porque si era un Edén, ¿cómo podía caer el mal de todos nuestros problemas según ellos? O sea, tenemos el conservadurismo de derecha, que te promete volver hacia la Argentina inventada, próspera del preperonismo. Claro, del siglo XIX. Y después tenés el conservadurismo de izquierda. ¿Por qué los nombro a los dos como conservadurismo? Porque los dos quieren institucionalizar, utilizar los medios políticos, las instituciones, el poder del Estado, para imponerle por la fuerza al resto, a los prójimos, los que ellos piensan que está bien. Tenés por un lado
a Márquez y Laje, que le quieren poner, si pudieran, educación religiosa a todos, y después tenés, por el otro lado, a los conservadores de izquierda, que si pueden, les pudieran imponer por la fuerza la ESI a todos. Cuando lo ves a Milei religioso, sí, por ejemplo, contra el aborto, sí, él siempre pensó así. siempre estuvo en contra del aborto. Pese a que los textos libertarios que uno lee, por ejemplo, Rothbard está completamente a favor, y porque Es una barbaridad. ¿Puedo redondear lo de antes? Decime. Los conservadores de izquierda te prometen... el AESI. No, pero te prometen un mundo nuevo, un mundo mejor, que parte de pilares totalmente erróneos intelectuales, porque no entienden qué es la propiedad privada, no entienden qué es el mercado, no entienden que la propiedad privada es esencial al ser humano, no es una construcción social, no entienden que el mercado es un mecanismo de cooperación voluntario de seres humanos. Pero ahora, Boca River, blanco negro, si uno te promete volver a un pasado mejor y otro te promete ir hacia un futuro mejor, que no puede existir, pero es un futuro mejor. El ser humano aprende constantemente, acción humana. Entonces no puede desaprender lo aprendido, ya sea para bien o para mal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la lucha conservadurismo de derecha contra conservadurismo de izquierda, la tiene ganada en la película el conservadurismo de izquierda, porque entre quien te promete un futuro nuevo mejor y el que te promete un pasado mejor, volver a un pasado mejor, va a ganar por goleada el que te promete el futuro nuevo. Entonces vas a tener un gobierno como este y después vas a tener, y se ve en la película en todos los países, 3 o 4 gobiernos de conservadurismo de izquierda. O sea, estos gobiernos de conservadurismo de derecha le entregan la victoria en la película de largo plazo, en bandeja de plata, al conservadurismo de izquierda. Con respecto al aborto, que me preguntaste. No, déjame hacerte una serie de preguntas. Ahora me las olvidé. ¿Qué le diría Rothbard si lo viera gobernar a Milei? Que está haciendo que nunca entendió la escuela austríaca. Que no entendió nada de la escuela austríaca y que es un neoclásico recalcitrante. ¿Un neoclásico qué es? ¿Un ortodoxo? ¿Un keynesiano? A ver, el paradigma intelectual... no, esa pregunta me va a llevar 20 No. El paradigma intelectual subyacente detrás de los clásicos tenés a David Ricardo, tenés a Adam Smith y tenés a Marx. El paradigma de los clásicos, el paradigma de los keynesianos, de los neo-keynesianos, de los neoclásicos, es uno, es el mismo. Podríamos decir la teoría del valor trabajo y una visión estática de la economía. Hay una sola escuela, todo lo opuesto, que se basa en la teoría del valor subjetivo y hace análisis dinámicos. Es la escuela austríaca, que es interesante. En el primer grupo, que está en todas las escuelas, se construyen funciones de costo y de pérdida. Funciones de costo social que se buscan minimizar. Funciones de beneficio social que se buscan maximizar. ¿Por qué? Porque conciben a la economía estática. Entonces, la parás en una foto, esa es la foto, vamos a maximizar, vamos a minimizar. Si vos tenés una visión dinámica de la economía, es una película. Entonces cambia permanentemente. Y si cambia permanentemente, lo digo muy sencillo esto, las funciones no se pueden conocer. Porque cambian permanentemente. Entonces, no sos un ingeniero social tratando de maximizar ni minimizar nada. Déjame hacerte 2 o 3 cosas que me interesa preguntarte. Sí. Tratá de ser lo más breve posible porque quiero que las 3 sí, dale. Claro. ¿Vos estás a favor o en contra del aborto? A favor. ¿Y lo fundamentás cómo? Primero, punto número 1. Hay que concebir y mirar la principal variable de la escuela austríaca, que es el tiempo. El tiempo transforma las cosas, el tiempo le da valor a las cosas. Entonces, una cigota de 4 semanas no es un ser humano, necesita que transcurra el tiempo para transformarse de cigota a ser humano. Una mujer embarazada, en ese estadio, no es una madre, es una mujer embarazada. Ahora, ¿cómo se transforma ese proceso de cigota a
ser humano y a madre. ser humano? Muy sencillo. ¿Quién es? La mujer pone su propiedad privada, su cuerpo. La mujer, estoy hablando a propósito de economista, a propósito, pone su capital, que es su cuerpo, su energía, su vida, su intelecto, para ir transformando esa cigota que no es un ser humano, con el paso del tiempo, alimentándose, brindándole los nutrientes, cambiando su modo de vida, cambiando su acción humana, porque tiene que cambiar su modo de vida, pero Milei no tiene hijos, listo, para que se transforme en un ser humano. Bueno, la mujer tiene derecho a no querer hacer todo eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque es su capital, es su cuerpo, es su acción humana, es su energía, es su propiedad privada. Entonces, hasta un determinado momento, antes de que se convierta en ser humano, tiene derecho a cortar el proceso y no está cometiendo ningún crimen porque no está matando a un ser humano. Alguien me pregunta, ¿y cuándo es el tiempo? La ciencia demuestra que eso pasaría a ser a partir de que tiene sistema central nervioso, tiene conciencia de su existencia, tiene conciencia de que interactúa con el cuerpo de la mujer. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, hasta Pío IX y su encíclica del 1860 y pico, no equiparaba el aborto con un asesinato de un ser humano. Recién, en los últimos entonces 150 años de transcurso del tiempo, el Vaticano ha cometido este error intelectual. De hecho, antes decía, no es un ser humano, o sea, abortabas, te mandaba a rezar tantos Padre Nuestro, tanto Ave María, che, cumpliste y listo. Diego, y para terminar, vos... Eran 3, me dijiste. No, bueno, sí, lo que pasa es que no pasa Llegamos a Pío IX. No, lo que te quería preguntar, vos cuando el día siguiente a la asunción de Milei, le diste un reportaje a Tonietti. Sí. Y vos ahí dijiste, creo que Milei va a terminar antes de tiempo. Sí. ¿Seguís pensando eso? Sí, voy a decir una cosa. Yo antes de octubre decía que los 3 candidatos, Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, los 3 tenían grandes chances de no llegar a final del mandato. ¿Por qué? Porque si vos te fijás, Cristina llegó al 10 de diciembre del 2015 hipotecando el país. Macri llegó al 10 de diciembre del 2019 hipotecando el país. Y Alberto Fernández llegó al 10 de diciembre del 2023 hipotecando el país. Son 3 hipotecas, una sobre otra, que te va a venir el resumen de la hipoteca y del crédito a pagar, todo sobre nuestros hombros, es ciclopio. No hay más hipoteca. Entonces, los problemas son tan grandes y el margen de que las políticas erren en la película de mediano y largo plazo de manera muy importante. ¿Qué quiere decir erre? Entre lo que planeaba que me iba a salir y lo que me terminó saliendo es muy alto. Entonces, y con muchos jugadores que están en contra de cada uno de esos 3 candidatos. Vos fíjate que Argentina va y los conozco a los dos muy bien, a Milei y a Axel Kicillof, porque entré al Nacional de Buenos Aires con Axel y me dieron el título de economista con Axel el mismo día. Compartí 11 años de claustros estudiantiles. Vamos a extrañar la grieta Macri-Cristina. Se viene una grieta mucho más violenta, porque los dos gustan. Se viene una grieta Milei-Kicillof. Exactamente. ¿Y qué sucede? A más violencia, la violencia responde con violencia. Y el espiral de violencia crece y fragmenta cada vez más la sociedad. Y en ese marco, los resultados sería muy ingenuo pensar que pueden ser positivos. Tienen solamente chance de ser peores. Diego